Rendimiento. Debemos considerar que para el buen desempeño del equipo se debe contar con adecuadas vías de tránsito, tanto en calidad de las pistas rodado, pendientes y ventilación, en el caudal del cual debe ser a 0.047 metros cúbicos HP segundos, o lo que es igual a 100 cfm por HP. Y en espacio, estaciones de seguridad o refugios, talleres, estocadas para maniobras. Esto garantizará que el equipo pueda circular con la mayor libertad posible sin interrupciones ajenas al funcionamiento propio. Nuevamente recalco el tema de esas estocadas para maniobras cuando son en rampas, son los famosos bypass, en los cuales un equipo subcargado, el que está bajando se coloca en ese bypass para que pase libremente y sin paradas. Ya hemos acordado de que los cambios de marcha afectan el rendimiento y la buena performance de los equipos LHD. El rendimiento del equipo se calcula especificando los siguientes datos. CBE, que es la capacidad del balde en metros cúbicos, de la densidad in situ de la roca, toneladas metros cúbicos, esponjamiento unidimensional en porcentaje o factor llenado del balde, DI, distancia de viaje del LHD cargado hacia el punto de descarga en metros, BC, velocidad cargado del LHD hacia el punto de descarga en metros por hora, D, distancia de viaje del equipo LHD vacío hacia el trabajo en metros, BC, velocidad del LHD vacío, metros por hora, T1, tiempo de carga, T2, tiempo de descarga, T3, tiempo de viaje total en minutos, T4, tiempo de maniobras. Por tanto, el número de ciclos 60 es la suma de tiempo de carga, descargue, de viaje y de maniobras, y nos da el número de ciclos. Por tanto, el rendimiento horario es la capacidad de balde multiplicado por el número de ciclos, por el factor llenado, por la densidad, sobre 1 más el esponjamiento. Se puede apreciar que los formulismos son similares a los utilizados para el rendimiento de una pala autocargadora, lo cual es lógico, ya que en ambos casos se trata de equipos que en su ciclo operativo cumplen labores de carga, transporte y descarga, o carga, carreo y descarga, y retorno al punto de trabajo. La diferencia principal lo hace la productividad de cada equipo, o sea, metros cúbicos hora. En el caso del LHD, podemos tener variedad de combinaciones para el carguillo, acarreo y transporte, por lo que el rendimiento para cada alternativa será distinto y se calculará según sean las condiciones del caso. Costos. Los criterios anteriores se refieren a la fase técnica del proceso de selección, estimación de rendimientos, en lo que es selección, el tipo de equipo, con qué equipos podemos trabajar, con un scraper, con una pala autocargadora, con un scoop, equipo LHD. Y con esta información se procederá a identificar los sistemas alternativos de acarreo. El siguiente criterio ya es el económico propiamente dicho, donde se debe hacer una comparación de costos, que considera el costo de capital, CAPEX, que viene de la palabra Capital Expenditure, y el costo de operación, que viene a ser OPEX, que su traducción es Operation Expenditures, y la vida de los equipos en años. Entonces, en el costeo generalmente consideramos dos tipos de costos, los fijos y los variables. En los fijos se consideran los intereses de capital invertido, depreciación, impuestos, seguro y mantenimiento. En los costos variables, que están sujetos de acuerdo a la producción o rendimiento del equipo, se consideran los combustibles, lubricantes, reparaciones, consumibles, cables, uñas, lampones, sistema hidráulico y la mano de obra directa. Y los conceptos que involucran este análisis son, por ejemplo, la inversión B. Se refiere al valor de la máquina y este puede ser CIF o FOB y puede incluir aranceles e impuestos. CIF se considera el costo en el lugar de destino. Por ejemplo, si el producto se compra en Europa, si es en caso de Chile, puesto en el puerto de Valparaíso, Santiago, dependiendo, si es Perú, Callao o Madaranín, o si es Ecuador, Guayaquil, ¿no? Y el caso FOB es el precio del equipo en el lugar de origen. Valor residual, BR. Es el monte económico que se piensa recuperar al final de la vida útil de la máquina. Generalmente se expresa en un porcentaje del valor inicial.
Si un equipo estamos hablando que su tiempo de vida es 5 años, entonces ya tengo que vender este equipo en el año 6. Y por este equipo me van a pagar un porcentaje del valor inicial. Ese es el valor residual, valor de rescate, en los cuales yo recupero parte del capital invertido al momento de adquirir el equipo. Interés de capital invertido. Cualquier empresa para comprar maquinaria adquiere fondos de bancos o mercado de capitales, pagando una tasa de interés, la misma que debe ser calculada en el costo. Este interés, el interés financiero, interés bancario, si es un préstamo, interés de préstamo, ¿no? Tienen diferentes porcentajes dependiendo del origen del capital que ha sido dado o utilizado en la adquisición del equipo. Vida útil, N, es el periodo durante la máquina trabaja con un rendimiento económicamente justificable. Ya veremos más adelante las gráficas, que conforme pasa el tiempo de utilización, se estima más o menos en 15.000 horas, de 3 a 5 años, el costo de mantenimiento es una curva ascendente y el costo de rendimiento es una curva descendente. En punto de equilibrio es el tiempo de la vida útil. Depreciación, D, es el costo que resulta de la disminución en el valor de la máquina como la consecuencia de su uso a través del tiempo. ¿No? Hay depreciaciones que van de 15, 20, 30% del equipo. Depende de qué tipo de bien tengamos. En el caso de equipos, ya veremos más adelante los porcentajes que se aplican. Mantenimiento y reparación son los gastos que se originan en la conservación de la máquina. Es el mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo, y uno coloca en esta oportunidad en los costos, algunos emplean solamente el preventivo, pero lo ideal es colocar los costos de mantenimiento y reparación que vamos a aplicar en el asiento minero. Si es política que la mina considera un mantenimiento preventivo correctivo, que la gran mayoría, y un mantenimiento predictivo, y es un costo adicional, también se incluye en este caso. Consumo de energía y lubricantes. El factor de consumo de energía eléctrico diésel es dado por el fabricante bajo determinadas condiciones de operación. Mano de obra directa se considera el personal que está directamente involucrado en la operación de la máquina. Básicamente es el operador. Accesorios o partes consumibles son las herramientas, repuestos o accesorios, cables, uñas, lampones, botellones hidráulicos que se consumen durante la operación. Estos deben ser costeados. Entonces, para estimar el costo de acarreo necesitamos seguir la siguiente secuencia. Primero, tenemos que tener la información del planeamiento de minado, donde vamos a considerar el método de explotación. Para ello, ya los de planeamiento han evaluado las disposiciones geométricas en el espacio y dónde es la mejor manera o por qué zona se va a comenzar la explotación, y hacen el diseño de lo que es galería, rampa, chimeneas, cámaras, buzones, parrillas, y en base a ello también se plantean los niveles de producción estimados, como son el BOI, el ROI y la producción diaria requerida. Con esta información base de disposición de diseño ya sabemos distancias, determinamos también en la secuencia de explotación el tipo de fragmentación que debemos obtener en lo que es perforación y voladura, y comenzamos a evaluar ya o tomar en cuenta los criterios de análisis mediante criterios técnicos. Entonces comenzamos a seleccionar el tipo de equipo en base a sus rendimientos, el factor de acoplamiento, el match point, o sea, simultaneidad de utilización de equipos, tanto entre ellos mismos con diferentes fines de trabajo, como también con los equipos de transporte o traspaso. Después evaluamos las condiciones económicas, los gastos de capital del CAPEX y el costo operativo OPEX. Por temas prácticos, el cálculo lo desarrollaremos en base a un caso. Objetivo, por ejemplo, optimización de la flota de acarreo, de tal manera que esté disponible como un método práctico y rápido para adaptarse a las condiciones cambiantes de la operación y lograr el incremento de la productividad, la disminución de costos del proceso de carguillo y acarreo,
que conlleven a obtener mejor ratio de costo por tonelada kilómetro, para lo cual se dispone del siguiente escenario e información. Planeamiento de minado. El programa de producción se establece día a día, mes a mes y para un año de operaciones, planeamiento a corto plazo. Para esto se toman en cuenta los siguientes factores: las reservas de minerales accesibles, las reservas de minerales parcialmente accesibles, en caso sea requerido para completar el plan anual, la capacidad de producción, la capacidad de tratamiento, programa de avances lineales, exploración, preparación, desarrollo, levantamiento topográfico del mes anterior, la información geológica y de leyes de corte, labores de preparación, etc. En el programa de producción se indica el tonelaje y la mineral que saldrá de la mina. Un acápite en esta parte del planeamiento de minado es cuando determinemos las reservas. Podemos tener una cantidad importante de reservas, pero al hacer la evaluación, dólares tonelada kilómetro, vemos que son zonas que requieren mucho desarrollo, mucha preparación, porque quizás estén muy distantes del eje de concentración de las cámaras de producción. De ahí siempre mencionamos la utilización del cut-off diferenciado. O sea, si tengo yo una zona donde hay chimeneas, una rampa cercana, donde hay piques, podemos determinar cuál sería mi costo, cuál sería mi cut-off para esta zona de explotación. Si tengo un área que por distancias la hace un poco más costosa, entonces también tenemos que establecer cuál es el costo y el cut-off. Si paga o no paga extraer ahora ese material. Obviamente tenemos que evaluar si quizás construimos una chimenea paralela a la zona, si desarrollamos más preparación y hacemos la evaluación costo-beneficio. También esto va a la par, o sea, hay una capacidad de producción mina que se puede incrementar drásticamente y tenemos que evaluar las capacidades de tratamiento con las que contamos, porque también va a tener un monto de inversión para incrementar esa capacidad de tratamiento, comenzando por el chancado, la molienda, flotación, filtrado, espesamiento y filtrado del mineral o de repente el lixiviable, ¿no? Y todo ello va a la par con desarrollo de un programa de avances. Con toda esta información yo ya puedo determinar cuáles son mis zonas de explotación y el diseño de accesos y las actividades de preparación y desarrollo que tengo que elaborar. Siempre pensemos cuando hagamos el plan de minado un porcentaje de la producción equivalente al menos en una semana adicional si tuviéramos algún problema o contingencia durante la explotación, que pueden ser que cortemos una napa freática que pese a la información DDH que tenemos no fue ubicada, o pequeñas bolsonadas de agua que las cuales dificultan la producción y por ende los rendimientos. Esto me sale a mayor costo porque voy a utilizar electrobombas para el desaforo y seguir con los planes tanto de desarrollo y preparación como explotación propiamente dicha. O quizás con la información no se hizo una buena determinación del tipo de roca y en vez de una roca tipo 2-3 tenemos una 4 en ciertos sectores, porque los DDH cuando ellos son para hacer un plan de minado son cada 20 metros, los de exploración son cada 50 metros, pero quizás hemos hecho una inferencia de mineralización en zonas que no tienen mucha información y podemos darnos con sorpresas. Por eso tenemos que tener como mínimo una semana para capear el problema por ese periodo. Optimización de la flota de acarreo. Ya tenemos el método de explotación. Esta mina a la que vamos a ver el caso tiene 3 sistemas de minado o 3 métodos de minado. Tiene Roman Pillar, o sea, cámaras y pilares, tiene Shrinkage y el SOS o Slave Open Stopping. La estructura, en el caso de Roman Pillar, son mantos y brechas horizontales. En el caso de Shrinkage son mantos y brechas y vetas verticales o semiverticales. Y en Slave Open Stopping, diseminaciones, ¿no? En el caso de Roman Pillar tenemos mantos de 35 a 50 grados de buzamiento. En el caso de Shrinkage mayor a 50 grados. Y en el Level Stopping no definido. Para el caso de cámaras y pilares tenemos una potencia de 2 a 15 metros. Para el caso de Shrinkage de 1 a 5 metros. Y el Level Open Stopping de 5 a 20 metros. Aporte la producción de esos 3 metros de explotación
Quien está aportando más es el Roman Pillar, 73%, seguido del SOS, 14%, y posteriormente Shrinkey, con el 13%. Para los dos sistemas, tanto Roman Pillar y Shrinkey, usamos sistemas de explotación mecanizados. Estamos utilizando equipo LHD y en el segundo Open Stopping estamos usando métodos convencionales. Vamos a ver cómo se aplica el método Roman Pillar en este yacimiento. El método de cámaras y pilares se aplica en los mantos y flechas con un buzamiento promedio de 40 grados y potencia de 2 a 15, en casos muy raros en vetas echadas. Por lo general se recuperan los pilares, dejando solo los puentes de los niveles o pilares en las zonas de cruce de vallas. La limpieza del mineral es solo por gravedad, no se sostiene ni se rellena. El método Shrinkey es aplicado en las partes estrechas, subverticales de las vetas y algunos mantos y brechas donde las potencias varían desde 1 metro hasta 5 metros. La longitud de los tajeos es de 100 metros en el rumbo, dividiéndose en dos bloques de 50 metros de cada uno, y en unos se dejan pilares, en otros se extrae todo el mineral. Acá tenemos la gráfica. Este es el área mineralizada. Cada espacio tiene 50 metros con una chimenea central. Chimenea y horpaz a la vez, ¿no? O tolva de ventilación o tolva al camino que se puede utilizar. En este caso, la altura de los tajeos es de 40 metros, dejándose en los niveles puentes como mínimo de 4 a 5 metros de altura. Cuando es una veta, se corre de la longitud lo más rápido posible, debido a que los ramales y otras vetas están muy falladas. La limpieza de mineral se realiza a través de ventanas mediante scoops, no se sostiene ni se rellena. El transporte del material mineral y desmonte se realizan con unidades de marca Volvo de 30 toneladas de capacidad. Este rubro está totalmente tercerizado. Asimismo, cabe notar que la altura de las tolvas y de las cabinas de operador han sido recortados en aproximadamente 70 centímetros para disminuir la sección de las rutas principales de tracción. El método Sub-Level Stopping es un método minado de tajeos abiertos por sus niveles. Se aplica en los cuerpos mineralizados con longitud de tajeos de hasta 100 metros, con potencias que van de 5 a 20 metros y alturas de 20 a 40 metros. La perforación es al abanico en 360 grados o paralela vertical hacia arriba o hacia abajo, con el diámetro de talaros de 2.5 pulgadas y longitudes de 20 metros. La media de perforación es cuadrada con espaciamiento de talaros de 1.70 a 1.75. La limpieza del mineral se efectúa con scoops a través de ventanas, draw points. No se utiliza ningún tipo de sostenimiento ni de relleno. Todas las cavidades quedan vacías. El transporte del material mineral del desmonte se realiza con unidades de marca Volvo de 30 toneladas de capacidad. Esto está totalmente tercerizado. Requerimiento de equipo. El requerimiento de equipos está basado en los rendimientos actuales de los diferentes equipos, la disponibilidad mecánica, así como la utilización. Actualmente se trabaja tanto de modo convencional como mecanizado. El método mecanizado aporta el 86% de la producción. Se está produciendo 6.000 toneladas día. Para la carga de material se utilizan equipos LHD, scopes de 4 y 6 yardas cúbicas. Las marcas de los equipos son Atlas Copco, Wagner y Caterpillar Elphinstone. Acá tenemos una relación de los scopes con los que se cuenta, ¿no? Acá tenemos scope Atlas Copco, tenemos, como dijimos, Elphinstone, y también poseemos lo que corresponde a su potencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, desde el 1 hasta el 7 son scope Elphinstone Caterpillar de 1.1 yardas y de 166 a 270 HP. Después tenemos los Atlas Copco, los Wagner ST710, tenemos 3 de 4.2 yardas de capacidad. Tenemos el Wagner ST1020 y el Elphinstone R18000G, que son de 6.3, de 6.6 y 6.3 yardas cúbicas respectivamente. Y luego tenemos los otros que son otros Wagner y los Elphinstone, que son del estándar anterior, ¿no? De 4 a 4.2 yardas cúbicas. Proceso de acarreo. Distribución de scoops.
Como ya se hacía menciones arriba, la empresa cuenta con 15 equipos para el acarreo, 9 scoops de 4 yardas cúbicas y 4 scoops de 6 yardas cúbicas. El rendimiento de scoops. Se cuenta con una recopilación de los rendimientos de los equipos de acarreo de scoop, los cuales se muestran en los gráficos a continuación. Acá tenemos, por ejemplo, los scoops de 6 yardas. Tenemos el rendimiento en la línea azul más clara, ¿no? El de toneladas métricas hora. Y es una evaluación que ha ido hasta diciembre de del año 2010 y 2011, ¿no? Teniéndose en promedio los últimos meses un rendimiento de 87 metros cúbicos hora y teniendo como objetivo de 88 metros cúbicos hora, que está en líneas rojas. Este es el real día o cada horas. Acá tenemos los promedios en estos periodos cuando se producía y como el incremento, y este es el objetivo en rojo. Acá tenemos, por ejemplo, de los 4 yardas cúbicas, rendimientos en toneladas métricas hora. Tenemos de igual manera el que es el trimestral en los datos, que es una roja tenue. Tenemos el promedio, que está en rojo, 54 toneladas hora. Y tenemos el objetivo, 64 toneladas métricas hora. Como vemos acá, en cuanto al promedio, han bajado, porque son antiguos que quizás tengan más tiempo de uso. Asimismo, el objetivo está alto comparado con la eficiencia real. Yo pensaría que tenemos que hacer un diagnóstico del mantenimiento mecánico, eléctrico, electrónico y cuál va a ser la inversión que se requiere de estos equipos para llegar a 64 toneladas métricas hora. Asimismo, tener la información de toda la utilización efectiva disponible en este equipo.